Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Vamos a empezar donde nos quedamos en la previa programación. El versículo 39, por favor, Lauren. Porque para vosotros, Del bautismo con el Espíritu Santo, vamos a detenernos aquí un momento. El Espíritu Santo claramente nos dice que cuando Él funciona en nuestras vidas y corazones, lo hace para ayudarnos a vivir esta vida, para dirigirnos en toda verdad, para ayudarnos a darnos cuenta de que podemos vivir esa vida más abundante que Jesús prometió. Y es una promesa. amén. Sí. Es una promesa. Es una promesa que dijo Dios que lo iba a hacer. Así que desafortunadamente la mayoría de los cristianos solamente tienen una pequeña parte de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y damas y caballeros, ustedes no pueden vivir esta vida como debe de vivirse sin la ayuda, el poder, la dirección del Espíritu Santo. Tienen que tenerlo. Ahora, aquí está la situación en esto que la mayoría de los cristianos no saben. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros, podemos decir, de la obra terminada por Cristo. En esencia, la cruz. Eso es lo que le da a Él el medio legal de hacer todo lo que Él hace. Y Él no demanda mucho de nosotros, pero sí demanda una cosa, y eso es que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Él demanda que la cruz de Cristo sea el objeto de nuestra fe y que sea así continuamente, porque es allí donde se ganó la victoria. Fue allí donde Jesucristo pagó el precio por la redención de los hombres. Fue allí donde todas las grandes promesas de Dios fueron reales para nosotros y hechas posibles por la cruz. Así que el Espíritu Santo obrando dentro de los parámetros de la cruz, y eso no se refiere a que si no entiende eso, que Él nunca hará nada en su vida. No es el caso. Él hará todo lo posible, ¿no? Porque Él nos ama y Él quiere dirigirnos a toda verdad, pero el hecho sigue siendo una realidad, que si usted como creyente no entiende que es la cruz de Cristo, que le da al Espíritu Santo latitud, lugar para hacer todo lo que Él hace, requiriendo que nuestra fe esté constantemente en Cristo y la cruz, Él trabajará para usted y con usted, pero no de la manera como lo haría si usted estuviese operando como debe de hacerlo, porque voy a ser muy claro con usted. Si nuestra fe está en cualquier otra cosa, aparte de Cristo y la cruz, de hecho estamos operando en un espíritu de adulterio espiritual. Claro que sí. Considere lo que le estoy diciendo. Puede imaginar lo que el adulterio le hace a un matrimonio natural, ¿no? Es algo que la mayoría no lo sobrevive. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo no es un hombre, no es un ser humano. Él es Dios. Así que Él está con nosotros y gracias a Dios que así es. Pero cuando nuestra fe está en algo aparte de Cristo y la cruz, nosotros estamos siendo infieles a Cristo y eso entorpece al Espíritu Santo de hacer todo lo que Él quiere hacer. Yo creo que Gálatas 5 nos presenta esto de una manera muy, muy fuerte. Dice varias cosas. Dice que Cristo se ha hecho para vosotros inútil. Sabes, Lauren, por favor, vamos a Gálatas 5. Estás en lo cierto en lo que estás diciendo, pero yo quiero que el pueblo vea esto. Vamos a empezar a leer en el versículo que quieres empezar allí. Bueno, tal vez es mejor que comencemos con el primero y sigamos de ahí hasta el 5. Estás en lo cierto. Bien, vamos a leer eso. No va a tomar mucho tiempo. Vamos a hacerlo. Es algo que tenemos que escuchar y conocer. Sí, Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fuimos liberados y se refiere a libertad para vivir una vida santa, evidenciando fe en Cristo y la cruz. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Abandonar la cruz y estar bajo la ley de cualquier tipo garantiza de nuevo la esclavitud a la naturaleza pecaminosa. Ahora, eso es de lo que usted apenas estaba hablando.
como un resumen del adulterio espiritual y también por la falta de un objeto apropiado de fe, produce lo que estamos a punto de leer. Sí, pero realmente estas son palabras muy, muy fuertes cuando nos Correcto. dice que no estemos en el yugo de la esclavitud otra vez. Así es. Está hablando a creyentes, no a Correcto, personas porque que no han en el momento creído. de la redención, el creyente sale de abajo de la autoridad y de las demandas justas de la ley, y son puestos bajo la gracia, ya nomás están bajo la ley, así que en ese momento, Disculpa un momento. La iglesia moderna, la mayoría ni siquiera ha escuchado lo que acabas de decir, mucho menos entenderlo. Ellos casi no tienen ningún entendimiento de lo que estamos discutiendo acá. el estar bajo la ley no significa necesariamente que uno está tratando de vivir por los mandamientos encontrados en Levíticos, Números, Deuteronomio, etc. Muy a menudo es el equivalente de aquellas leyes hechas por el hombre, sistemas hechos por el hombre. Eso también puede ser. Así es, pero permíteme interrumpirte otra vez. Cuando los judaizantes llegaron a la iglesia, edificadas por Pablo o establecidas por Pablo, y virtualmente todas las personas en esas iglesias, o por lo menos la mayoría, fueron salvos bajo su Correcto. ministerio, ¿no? Llegan y no tienen el Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. No, Ellos tienen el rollo que tiene a Levíticos acá. correcto. Y cuentan de ser circuncidado y que si no es circuncidado está fuera del pacto. Y ellos le muestran esto a estas personas. Y esto es lo que dice la palabra. Y Pablo viene entonces, y él no estaba recibiendo mucha ayuda iba a decir Springfield. No quise decir eso. Damas y caballeros, ese fue un error. Él no estaba recibiendo mucha ayuda de Jerusalén. Fue la culpa de Bob. Sí. Y, bueno, sí, se puede dar cuenta de eso. Creo que lo acaba de decir usted. Hechos 13. Voy a leerles esto rápidamente y la predicación de Pablo a estas iglesias se registra en el libro de los Hechos 13 y eso es lo que él dijo en el verso 39 hablando del Evangelio. Y de todas las cosas que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en este es justificado todo aquel que creyere. No puede Y, ser. correcto. En su primer viaje misionero, que fue, en mi estimación, el área de Galacia, en donde estas iglesias están, esto es lo que él enseñó. No se puede ser justificado, dijo él, por guardar la ley, y aún así los judaizantes y aquellos hombres que creían en eso, vinieron después de él y dijeron, no, uno tiene que, aparte de ser circuncidado, tiene que guardar la ley de Moisés para que uno pueda experimentar la salvación. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Usted no se quiere perder ni siquiera una palabra. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Bien, estamos de vuelta. Antes de interrumpirte, dijiste algo que quiero que elaboremos en ello. La mayoría de la ley, no toda, pero la mayoría de la ley en la que están envueltos los cristianos son cosas que realmente no son ley. No son la ley mosaica. No son la ley mosaica y realmente, por ejemplo, una oración no es una ley. No. El estudio de la palabra de Dios tampoco. El ayuno No, tampoco es no. ley. Pero puede hacerse ley de ello pensando que ese es el camino a la victoria. Correcto. Cualquier cosa que nosotros hagamos al medio de la justicia, aparte de una fe simple en Cristo, es ley. Bueno, a eso me refiero, pero estas cosas en las que depende la gente realmente no son una ley, pero son hechas ley Bueno. al poner la fe nuestra en eso. Correcto. Terminología. La ley puede a veces significar la ley de Moisés, la ley puede significar algo constante, la ley puede ser cualquier supuesta ruta a la justicia. Todo esto entra en juego y lo que estamos diciendo es que si una persona siente como que la oración es el medio a la victoria sobre el pecado, han convertido eso en una ley. Ellos creen que hay un poder por su acción de orar. Ellos lo creen. Permíteme dirigirme a eso porque yo hice exactamente eso. 30 y tantos años atrás,
yo no sabía qué otra cosa hacer. Y no era un caso de rebelión, simplemente no sabía qué hacer. Y yo estaba buscando a Dios, y esto no solamente eran 2 o 3 semanas, estoy hablando de mes tras mes tras mes tras mes. Y yo pensé, yo puedo orar hasta llegar a la victoria, al punto donde el poder de las tinieblas no me afecte. Aparte de durar, un periodo de tiempo cada día en oración, me levantaba a las 2 y 3 de la mañana a orar y caminaba de habitación en habitación orando al menos 1 hora, buscando el rostro del Señor. Y yo estaba peleando por mi vida y yo no sabía qué otra cosa hacer. Yo convertí eso en una ley. Aún así, aunque yo era sincero, aunque Correcto. yo era algo que yo estaba desesperado, estaba tratando de recibir de Dios, pero yo convertí eso en una ley. Correcto. Y aún así, aunque yo era sincero, aunque yo era honesto con lo que estaba haciendo, estaba mal y eventualmente trajo consecuencias. Correcto. 2 cosas. Primeramente, ese tiempo de oración sí le ayudó. Sí, claro. Sí hubo bendición. Claro que sí. La presencia del Señor muy a menudo estuvo con usted. Definitivamente. Y aparte, lo otro que quiero mencionar es que a usted se le enseñó eso. A usted se le enseñó que la oración, si podemos nosotros orar, si nosotros oramos lo suficiente, de hecho eso lo produciría. Bueno, no, tal vez un poco sí. ¿No era esa la mentalidad en la iglesia a la cual usted iba cuando era joven y estaba creciendo? No se oraba tanto, no. Pero orar hasta vencer, es lo sí. mismo. Eso era El la orar motivación. hasta que uno pueda recibir la victoria a través de la oración. A eso estaba tratando de llegar. Exacto. Y el Señor bendijo. Sí, pero no es, este es el punto, mire. No es la ruta a la victoria sobre el pecado. No lo es. Es una ayuda, sí, pero eso no va a producir nada. La oración debe llevarnos al objeto en el que tenemos que poner nuestra fe. Y el estudio de la palabra de la misma manera, ¿no? Correcto, exactamente. Todas esas cosas son de provecho si están siendo utilizadas de la manera adecuada y con el propósito que Dios las creó. Pero una vez más, esa enseñanza antigua, tenemos que orar hasta que podamos recibir. Mire, sí tenemos que orar, sí tenemos que pedirle a Dios por su ayuda y consejo, pero la idea ahí permanece que si yo oro lo suficiente, si yo puedo orar lo suficiente o suficientemente fuerte o arduamente o decir lo correcto, entonces Dios va a moverse a mi favor relativamente a la libertad del pecado y eso no va a suceder así, no sucede así. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra obedecer en la palabra de Dios? Yo creo que hay un mal entendimiento porque orar sin cesar, no dejando de congregarnos. Hay bastantes citas bíblicas que nos dicen cosas que deberíamos de hacer y la gente después dice, tenemos que obedecer. Correcto. Eso. Así como la circuncisión o las cosas que estaban en la ley mosaica. Escuchen esto en Romanos capítulo 7, versículo 10. Y el mandamiento, aquí está hablando de los 10 mandamientos. Lo que la ley decía no importaba. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pensemos en eso. Luego dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Y es exactamente lo que yo estaba haciendo, exactamente. Y hay millones de cristianos hoy en día haciendo lo mismo. No entienden lo que Dave acaba de decir. Piensan que pueden orar tanto o estudiar la palabra de Dios tanto o ayunar tanto y eso traerá victoria. No es así. La pregunta que el hermano David hizo es que ¿qué hacemos con Eso esas que estamos haciendo ahora declaraciones mismo. como Pablo cuando él dijo orar sin cesar? Y lo que iba a decir es que todas esas cosas que usted mencionó y muchas más, esas eran obligaciones. Cuando lo estudia en el griego, significa que son mandatos. Lo sé, pero es el propósito por el que lo hacemos. Si lo estoy haciendo para tratar de vencer el pecado, no va a funcionar. Si lo hago para tener relación con el Señor y darle gracias y buscar su dirección y guianza, eso es algo distinto. Correcto. Y yo pienso que lo que estaba diciendo hermano Dave es que a veces puede confundir al creyente que escuchan
que nuestra victoria no está en nuestra oración, como oramos o como ayunamos o cualquier cosa que hacemos. Más sin embargo, leemos la Biblia y leemos un mandato o una obligación. Y es una obligación, no es una sugerencia. La oración no es una sugerencia, es un Así mandato. es. La lectura bíblica procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y todas estas disciplinas cristianas, la oración, el diezmo, el ofrendar, testificar, todas estas cosas no son sugerencias. Se nos dice que es vital hacerlas. Pero otra vez, a veces los creyentes pueden confundirse. Bueno, yo creo que la oración no es la victoria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé, muchos creyentes, incluyéndome a mí, cuando yo comencé a entender la cruz para santificación, pasé por ese proceso y yo creo que todos son diferentes, pero yo creo que es normal realmente para un creyente que ha estado bajo la ley y ahora está entendiendo la cruz para santificación como lo estamos enseñando, debería ser como lo enseñó Pablo, como lo enseña el Nuevo Testamento, que es a través de fe por gracia, no por lo que hacemos, sino que es fe en lo que Él hizo en la cruz. Ahora, ¿qué hacemos con las disciplinas cristianas? ¿Debería orar? ¿Cuánto voy a orar? Porque la mentalidad antigua es que si yo oraba por 1 hora, entonces realmente tenía algo especial con el Señor. Pero esa es la mentalidad antigua, pero la mentalidad nueva no es esa. La mentalidad nueva es que estoy orando porque soy justo. No es que estoy orando para Correcto. obtener justicia, estoy orando porque por fe Él ya me ha hecho justo por su sacrificio en el Calvario. Pero es un aprendizaje que toma lugar en la vida del creyente. Tenemos que desechar la ley y aprender cómo vivir bajo Sí. la gracia. Lo que acabas de decir es lo que estamos diciendo. Sí, eso es correcto. Sí. Mire, este proceso de aprendizaje, yo recuerdo hubiera sido en el otoño de 1988, cuando un maestro llegó al Instituto Bíblico aquí y comenzó a ministrar sobre el tema de la gracia contra la ley. Y él dijo que si uno vive por la gracia, uno va a vivir en la planicie de vida y vivir. Si uno vive por la ley, uno vivirá en la planicie de muerte y morir. Y así es como él lo introdujo, y él nos dijo que las disciplinas en ellas mismas no pueden proveernos con lo que nosotros pensábamos que proveían en muchos círculos pentecostales. El hombre fue atacado, ridiculizado y, bueno, se burlaron de él, pero las verdades que él estaba dando a algunos de los estudiantes las agarraron, y yo fui uno de ellos. Pero yo pasé exactamente por lo que Bob acaba de describir en eso entonces, porque yo estaba ayunando una vez a la semana, yo tenía un tiempo matutino de oración, yo era disciplinado, iba a la escuela, llegaba a casa, me acostaba a las 9, me levantaba a las 5, era algo, miren, yo estaba allí, pero cuando yo comencé a escuchar el mensaje de lo que la gracia hizo, me llegó a dejar tan confundido, solo como por 2 semanas yo paré todo, dejé de hacerlo. Y yo dije, bueno, vamos a ver bien esto. Y yo llegué a la realización que el motivo es lo que hacía la diferencia. ¿Por qué es que yo hago lo que yo hago? Me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo era real, factual, era bíblico y era correcto. Pero yo tuve que reajustar porque es que yo hacía lo que yo hacía. Ajustar tu pensamiento. Reajustar, sí, se le llama a eso la renovación De la mente. del entendimiento, y se reajustó y después regresé a esas disciplinas y las acepté, pero ahora no con la idea de que me hacía a mí mejor o me hacía a mí, bueno, como que realmente Dios ahora me quiere más porque yo estoy haciendo esto. Todo eso comenzó poco a poco y tomó tiempo. No fue un proceso fácil. Así es. Eso tomó así es. tiempo para poder volver a pensar bien. Correcto. Porque somos criados todos bajo la ley. Toda y cada persona es traída a este mundo bajo una mentalidad legalista, pensando que tenemos que ganarnos la justicia. La sociedad nos inculca eso, no importa dónde es que uno viva. Pero no lo consideramos como que es Correcto, ley. no lo reconocemos como un sistema de ley, como el medio para justicia, pero en Gálatas 4:5 dice que Cristo vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y eso significa que todo ser humano nace bajo sus edictos. Así que Quiero leer el versículo 2 en el capítulo 5
He aquí, Fíjense mis palabras. yo Pablo os digo, La autoridad del apóstol en cuanto al mensaje que él lleva. que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. Si el creyente regresa a la ley de cualquier clase, lo que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro no nos aprovecha en nada. No se pueden tener dos caminos y eso es muy poderoso. Que si somos circuncidados, Cristo no nos aprovecha en nada. Se nos terminó el tiempo. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Por favor, les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.